Veremos nuestra historia. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal. Hoy me encuentro con dos personalidades muy increíbles. Todo esto en el marco del segundo encuentro nacional normalista que lleva por título Recuperemos nuestra historia. Se encuentra conmigo el escritor Pablo Moctezuma Barragán y el coordinador de la Academia de Historia de la Escuela Normal Superior Pública del Estado de Hidalgo, el profesor Asael Pazarán. Así que, maestro, le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, Rodolfo. Valoro que te unas a esta actividad con el empeño que te caracteriza en un canal que promueve tanto la lectura y el conocimiento histórico, la mayor parte de los temas que hemos visto quienes seguimos las actividades que desarrollas, vemos que finalmente es verdad, te apasiona la historia y lo demuestras de esa manera. Hoy es una fiesta académica que estamos viviendo en nuestra Escuela Normal Superior Pública del Estado de Hidalgo, porque tenemos la oportunidad de ser sede de este segundo encuentro normalista, Recuperemos nuestra historia, y más contentos aún por las personalidades que nos acompañan. Hace unos momentos vivimos una conferencia bastante interesante, enriquecedora para nosotros, que quien justamente me voy a permitir, Rodo, tomar el libro que sí tienes aquí, es el autor de varias obras, 20 o más. Una de ellas es esta, Moctezuma y el Anáhuac, una visión mexica, del doctor Pablo Moctezuma Barragán, que justamente está a mi mano derecha, y eso nos demuestra la formación que tienen al respecto, quienes hoy nos vienen a presentar temas que sin duda van a realizar un aporte significativo para las maestras y maestros que nos visitan de los diferentes estados de la República Mexicana y que están formando a las futuras generaciones que van a atender a los más de 6 millones de alumnos en las escuelas secundarias con la asignatura de historia. Y un placer contar con la presencia de tan distinguido e ilustre escritor, historiador y demás características que tiene al respecto. Yo iniciaría con eso, Rodo, y como nuestras actividades justamente están en puerta, me voy a tener que incorporar a la organización, pero los dejo para que ustedes platiquen tranquilamente, para que intercambien impresiones, y pues para mí es un gusto y esperamos así está haciendo y seguramente así vamos a cerrar en estos 3 días de intenso trabajo del segundo encuentro nacional normalista, Rodolfo. Muchas gracias, maestro, y no olviden que en la cajita de la descripción estarán los enlaces para el día 1, el día 2 y el día número 3 de este gran congreso, este gran evento que Pachuca de Soto tiene el honor de ser sede. Así que gracias, maestro. Al contrario, los dejo. Muchas gracias, compañero. Gracias. Y ahora sí, nos hemos quedado solos y listos para platicar un poquito de historia, un poquito de literatura y sobre todo de educación normalista. Pablo Moctezuma Barragán, bienvenido. Gracias, un placer estar aquí en este segundo encuentro y tener oportunidad de dialogar con ustedes. Muchas gracias. Hay algo que me llamó mucho la atención y es la plática que como normalistas estamos teniendo. Es cierto, usted tiene una licenciatura y tiene un doctorado y esto se va o está enfatizado tanto en el ambiente social, político y sobre todo administrativo, pero también cuenta con preparación normalista. Háblenos de eso. ¿Qué significa para usted ser normalista? Bueno, he sido profesor de la Escuela Normal Superior de México, en la Ciudad de México, en Azcapotzalco, del año 2000 al año 2006. Y toda mi vida he estado en contacto con las normales rurales y con diferentes normales del país, porque creo que las normales es el semillero más importante de jóvenes que van a venir a formar a generaciones y a construir un futuro para México. Yo le veo mucha potencial a las normales y pues soy orgullosamente normalista. Y nosotros también somos orgullosamente normalistas, educación y formación con rostro y corazón, así como lo decía quien hoy ya no puede acompañarnos en este mundo, el doctor Miguel León Portilla, Anáhuac. Pero usted también, además de hoy traernos mucha ideología y muchísimos elementos que son bastante virtuosos para todos aquellos que amamos la educación y amamos la historia, pero también nos vienen presentando muchísimos libros. Ya tuvimos la oportunidad de hacer parte de nosotros algunos de ellos. Aquí tengo en mis manos dos.
Moctezuma y el Anáhuac, una visión mexicana, e Hidalgo rompiendo cadenas. ¿Cuál es el consejo que usted le daría a los maestros de historia para que ellos puedan fomentar la lectura a sus alumnos? Yo creo que lo más importante es interesarse, tomar un interés vivo en la historia. La historia es muy, muy emocionante y no hay que tomarlo nada más como un requisito para dar una clase o leer lo que la historia oficial nos repite siempre, sino volvernos como una especie de detectives que estemos buscando la verdad detrás de ese discurso oficial acartonado. ¿Cuál es la verdad detrás de críticas generalizadas? Por ejemplo, de Hidalgo, pues se nos pinta Hidalgo como un viejito loco, mujeriego, jugador y que se aventó como el Borras y que no sabía ni lo que quería. Incluso la televisión, ciertos medios de desinformación y 200 años de desinformación sobre Hidalgo. Hidalgo tocó muchos intereses, por lo tanto tiene muchos enemigos y a veces se basan en fuentes como Lucas Alamán, por ejemplo, que se han dedicado a atacar a Hidalgo para reproducir una historia pues que es falsa. Hidalgo, por ejemplo, si nos ponemos a investigar, él trabajó décadas con las comunidades indígenas, él sabía hablar ñacñú, él sabía hablar náhuatl, sabía hablar purépecha, y fue un hombre que durante décadas se dedicó a preparar lo que después inició la lucha por la independencia. En su casa se hacen tertulias, pero en esas tertulias pues circulaban las nuevas ideas, se conspiraba contra el régimen existente. Además tuvo la grandeza de concebir un México independiente de España, cuando en aquella época la gente creía pues que eternamente íbamos a depender de España. Además, por ejemplo, siguiendo con Hidalgo, se dice que no, que se arrepintió y que se retractó al final. Eso es lo que dicen sus enemigos, pero si nos metemos a investigar, aquí en este libro van a encontrar muchos tips. Pues resulta que esto es falso, él jamás se arrepintió. Los españoles, meses después de que se murió, hicieron circular una carta donde se arrepentía, pero eso lo circuló los virreyes, porque los españoles tenían una cosa, no nada más mataban al personaje, también luego le daban muerte civil con calumnias, etc. Su historia. Lo mismo sucede con Morelos. Y si nos vamos más atrás, pues con Moctezuma. A Moctezuma hace 500 años, este año, 2020, lo asesinaron los españoles, pero dijeron, bueno, los cronistas militares dijeron pues, que los mataron los propios mexicas, que lo apedrearon y lo mataron. Los cronistas religiosos españoles y los indígenas dicen la verdad, que lo asesinaron y que él no estaba ahí voluntariamente, a él lo tomaron prisionero, lo tenían rehén, y cuando vieron que ya no les sirvió, pues lo mataron, huyeron, y fue su noche triste, noche de la victoria para nosotros, que por cierto el 30 de junio cumplimos 500 años. Y llevamos cientos de años de mentiras sobre Moctezuma, sobre Hidalgo, sobre Morelos, sobre Juárez, en fin. Todo aquel mexicano que luchó por el pueblo y que se opuso a los poderosos, pues es incómodo para un sistema donde pues otra vez las riquezas van al extranjero, se acumulan en manos de unos cuantos, y estos ejemplos pues son incómodos para el sistema. Entonces, como historiadores tenemos que meternos a investigar sobre lo que se dice y ver qué tanto es tantito, qué tanto hay cierto, y descubrir nuevos ángulos. Por ejemplo, se dice que Hidalgo llegó a las puertas de la Ciudad de México y le dio miedo de los saqueos y se retiró.
pero no se dice que había perdido la mitad del ejército, la mitad de las municiones, que aquí había una guarnición muy fuerte, que venían de San Luis Potosí, Calleja, y lo podían agarrar entre dos flancos, que lo que quería era un levantamiento nacional, que además él, como el grito lo dio intempestivamente, no había dado a conocer su programa, cosa que hizo posteriormente en Guadalajara, de abolición de la esclavitud, de los tributos, de devolverle la tierra a los indígenas, etc. Entonces él estaba fomentando un levantamiento nacional con un programa y vio que si en ese momento él se lanzaba contra la ciudad podía quedar atrapado, lo podían destrozar y nunca se iba a saber por qué luchaba. Iban a pensar, no, pues es una sublevación más. Entonces yo me he metido a estudiar a nuestros grandes héroes y me pongo de su lado estudiando a ver por qué hicieron esto, qué pasó aquí, etc. Los detalles que son tan importantes. Y además lo importante que es su papel en la sociedad y su propuesta social, porque actualmente les da por estudiar la vida íntima de a ver con quién se acostó y con quién no se acostó, y esas son cosas personales, íntimas, que además pues, no se puede saber, o sea, necesitamos meternos entre las sábanas de Morelos para contar historias eróticas. Y que creo ya estamos en confianza, la novela erótica histórica ha tenido una relevancia en México importantísima, pero no siempre tiene una objetividad clara, entonces debemos tener cuidado cuáles son las fuentes que estamos utilizando, porque en los planes y programas que hoy nos presentan a los docentes, además de tener un fomento hacia la lectura como maestros, debemos analizar lo que es la investigación-acción. Si nada más leemos, pero no investigamos, entonces ahí como docentes de historia también estamos cayendo en un riesgo. ¿Cuál sería entonces el papel sí, nada más que juega? Una cosa, además es una historia mercantilizada, o sea, para que un libro venda, pues métele sexo, métele violencia, Así es. Para que se venda. Y entonces les inventan mil historias que tienen que ver con su vida personal, pero se olvida el papel social, la propuesta nacional, el programa que ellos defendieron. Por ejemplo, de Pancho Villa, bueno, él sí tuvo 32 mujeres y 34 hijos, pero nadie nos dice que él buscaba nacionalizar la producción, que los productos fueran fabricados aquí en México. Eso ¿quién lo dice? Todas sus propuestas nacionalistas, pues eso no se toma en consideración. Y sí, pues ¿cuántas mujeres tuvo? Sí, a través entonces de comercializar la literatura histórica, debemos evitar muchísimos riesgos porque caeríamos en tendencias que no son congruentes. Ahora bien, ¿cuál es el papel entonces que juegan los docentes normalistas, específicamente del área de historia? Porque este congreso es de historia. ¿Cuál es el papel que estos docentes juegan en este año 2020, en nuestro contexto social? Bueno, lo principal para mí es, de entrada, ver la historia como una experiencia pasada para la lucha actual, para construir el futuro. En ningún momento refugiarnos en el pasado y evadirnos de la realidad. Creo que la realidad, así como Hidalgo, Morelos, Juárez, Villa, Zapata, Cárdenas, transformaron su realidad y la sacaron adelante de la problemática que tenían, hoy nos toca a nosotros sacar adelante a México de problemas muy profundos que nos han ocasionado el neoliberalismo, el neocolonialismo, etc. Entonces la historia la tenemos que tomar como arma, como experiencia para una lucha actual y no como un refugio pasado. Eso es lo más importante. Y que los maestros, bueno, en primer lugar, recomienden libros serios que tengan fuentes, que recomienden las fuentes más sólidas, pero que induzcan a los alumnos de las normales y a su vez los alumnos normalistas, a sus alumnos en las secundarias, a interesarse, a investigar, a ver la historia como una aventura, como una novela. Si nos metemos a la historia es mucho más interesante
que cualquier novela fantasiosa. Pero además, no solo es muy interesante, sino que son cosas que sí sucedieron. Yo me puedo imaginar mil cosas, pero en la historia vemos lo que sí pasó y hay cuestiones fascinantes. Entonces creo que debemos de apasionarnos por la historia y lograr que los alumnos se apasionen. Y dejar atrás este rollo de memorizar fechas, nombres, no, sino ver la aventura que hay detrás de cada época, las aventuras que hay detrás de cada época de sus personajes. Entonces, la historia puede ser mucho más entretenida que cualquier serie, pero también nos ayuda a levantar nuestra autoestima, porque en México realmente somos un pueblo que tiene mucho de tradiciones. Tenemos una herencia riquísima, debemos de tomar el orgullo de nosotros mismos que nos da el conocer nuestra raíz. Creo que la historia es un puntal tanto para que la gente viva mejor como para que construya una sociedad mejor. Doctor Pablo Moctezuma Barragán, sin duda retomo sus palabras porque cuando vemos una serie o un programa de televisión, cualquier película, y al final, en el momento de los créditos, nos damos cuenta que esa historia fue basada en hechos reales, creo que eso nos impresiona bastante. Entonces debería o debe impresionarnos bastante un libro que nos hable de historia, un libro que demuestre que tenemos una identidad increíble, valores increíbles y sobre todo los mexicanos, porque específicamente hoy estamos en México, tenemos tanto de lo que sentirnos orgullosos. Entonces creo que para levantarnos el ánimo, la autoestima y sobre todo esa identidad como verdaderos mexicanos, nada mejor que leer un buen libro de historia. Para finalizar esta pequeña entrevista, agradeciendo sin duda el tiempo. Perdón la interrupción, no un libro. Si podemos 3, 10, 20, 100, porque además mientras más lees y más conoces, se vuelve cada vez más emocionante. Así es, y tenemos un reto este año aquí en el canal, vamos a leer más de 100 libros este año y espero que todos estén en ese reto. Ya el doctor Pablo Moctezuma nos está dando ese aliento, así que vamos a seguir ese consejo. Ahora sí, doctor, para cerrar con broche de oro, la pregunta que todos estamos esperando. A lo largo del tiempo se ha desprestigiado también muchísimo la faceta del docente. Se ha demeritado el trabajo y esto lo podemos ver tanto económico como social, porque en algún momento en la historia el docente llegó a ser el líder más importante a la par que un sacerdote o que un líder religioso en cualquier comunidad, hasta en una ciudad. Su voz, sus palabras tenían muchísimo peso. El día de hoy, tanto económica como socialmente, el docente ya no ocupa ese lugar que quisiéramos todos en algún momento recuperarlo. Primera pregunta, ¿cuál es la razón que usted considera del por qué el docente ha perdido esa credibilidad o ese puesto? Y número 2, para finalizar, ¿cómo podemos recuperar ese nombre? Sí, bueno, el maestro en una sociedad es el más importante, es la profesión más importante, porque lo más valioso que tenemos en este mundo es el ser humano, y lo más valioso del ser humano pues es los niños y jóvenes que hay que formar. Entonces la actividad docente es la más importante que podemos tener. ¿Por qué se ha relegado? Pues porque hay un sistema y un plan que busca mantener en la ignorancia a la población. ¿Para qué? Pues para poder explotarlos, saquearlos. A veces, antes se hacía descaradamente, en la época de la colonia se prohibía que los indígenas aprendieran a leer y escribir, se prohibía que los mestizos fueran, por ejemplo, maestros en los gremios, se trataba de mantener en la ignorancia a la población. Todavía en el porfirismo, pues para tenerlos como los tenían, trabajando 14 horas sin descanso, siendo sujetos a crueles castigos, en fin, buscaban que el 90 y pico % de la población no supiera leer y escribir.
Actualmente en el capitalismo ya necesitan que la gente tenga cierta formación para que pueda manejar una máquina, en fin, para ayudarle a las empresas, pero sigue buscándose que la gente sea ignorante y distraerla. Bueno, en primer lugar, lo que hicieron los españoles fue alcoholizar a la población. Antes de la invasión española, aquí no había alcoholismo, no bebían los jóvenes. Los ancianos bebían en ceremonias, se echaban sus pulques y eso, pero llegan los españoles, siembran aquí en lo que es Hidalgo, sí, magueyales, para embrutecer a los indígenas, para tenerlos trabajando todo el día y embrutecidos. Hoy han metido la droga para que la juventud pues esté en eso y no construyendo un futuro y peleando por sus intereses. Entonces se busca tener a la población llena de adicciones, comiendo pura comida chatarra. México ya es de los países más obesos del mundo. Sí. Y bueno, viendo porquerías en televisión o en redes, se busca fomentar la ignorancia. Y es por eso que se busca a los maestros denigrarlos y darles un papel, no darles su verdadero papel. Entonces creo que hay que ser conscientes de eso y en primer lugar estar seguros que lo que hacemos como maestros es lo más importante, no hay nada más importante. Ya si nos pagan menos o más, pues eso también es importante, pero por lo pronto recuperar la autoestima independientemente de lo económico, porque igual un ignorante, bruto, desgraciado, le hace al comercio y gana millones y ya por eso va a valer más, ¿no? No va a valer más. Entonces hay que recuperar el orgullo de ser maestros. Y hay que luchar por un cambio en México para que se reconozca la labor, pues no solo del maestro, de todos los que trabajamos, producimos y sacamos a México adelante, que seamos los que disfrutemos de bienestar y no una minoría que monopoliza todo, las grandes corporaciones, que se enriquecen y que un individuo, pues por ser hijo de un gran empresario, pues viva como rey, aunque sea una gente nociva para la sociedad. Creo que hay que recuperar ese orgullo de lo que es ser maestro y luchar porque en México se le dé a la educación un lugar prioritario y que todo lo que se haga socialmente conlleve a la educación, a la formación. Entonces, efectivamente, el maestro en la sociedad y en la historia ha jugado un papel central. Actualmente buscan sobajarnos, pero creo que pues ya estamos en una época en que tienen que venir cambios muy profundos y enderezar las cosas, ponerlas en su lugar, entre ellas poner en su lugar al maestro. Pues con el orgullo de ser docente, con el orgullo de ser normalista, la Escuela Normal Superior Pública del Estado de Hidalgo se engalana con la presencia del doctor Pablo Moctezuma Barragán en el marco del segundo Encuentro Nacional Normalista. Recuperemos nuestra historia. Doctor, ha sido un honor contar con su presencia, que esté muy bien, sigamos fomentando el amor por los libros, por la lectura. Les recomiendo Moctezuma y el Anáhuac, una visión mexicana, Hidalgo, rompiendo cadenas. Doctor Pablo Moctezuma Barragán, hasta pronto. En Facebook soy Moctezuma Pablo, ahí te meto mucha cápsula histórica que les puede interesar. Pues aquí en el canal vamos a estar reseñando de entrada estos libros y próximamente más, y ojalá podamos tener en un futuro otro tiempo en donde charlemos un poquito más ya específicamente a detalle de los libros. Doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Rodolfo. No, al contrario, un gusto saludarle, un gusto haber tenido esta oportunidad.